nuestra primera introducción gratuita como preparación para el practitioner de lo que es por encima el nuevo código en esta media horita y qué diferencias hay con el clásico y cómo lo puede beneficiar a un entrenador aprender a manejar tanto uno como otro, pero sobre todo en preparación de competiciones de partido, el código nuevo o la nueva generación de la PNL, como lo queramos llamar, es algo diferencial en un rendimiento de un jugador, porque con él consigues llevar al estado idóneo a todo un equipo a un jugador en concreto cuando te haga falta, ¿no? Muy bien. Pues nada, Quique, buenas noches. Buenas noches en España, bueno, buenas tardes en Sudamérica. Por supuesto, buenas tardes. En Norteamérica. Sí, bueno, pues nada, es un placer estar contigo, poder tener esta formación gratuita. Y para mí, bueno, pues vamos a proponer, vamos a ver qué es esto de la PNL y cómo puede influenciar, como tú bien acabas de decir, para un alto rendimiento dentro de lo que sería el desempeño, ¿verdad?, de la actividad del deportista, ¿cierto? Cierto, cierto. Bien, Quique, pues entonces vamos a ver. Aquí hay que hablar de una evolución, lógicamente, porque estamos hablando de lo que es el código original y luego aquí ha habido pues una dijéramos, ruptura o vamos a llamarlo una evolución. Entonces, en el año 1972, John Grinder y Richard Bandler deciden hacer, bueno, pues una metodología basándose en el proceso de modelado, donde modelaron a Virginia Satir, a Fred Perls, primero, inicialmente, Virginia Satir y Milton Erickson. Y posiblemente hayan modelado a muchas más personas para incorporar en ellos esas técnicas, esas tecnologías que ellos muy bien luego supieron implementar y desarrollar. Bien, entonces ellos estuvieron trabajando juntos y entonces por determinados motivos que considero que uno en la vida pues puede prescindir y decir, bueno, pues yo hago mi camino, tú haces tu camino. Y aproximadamente en el año 1900, al finalizar el año 70, es decir, estamos hablando del año aproximadamente 80 por ahí, ¿no? 79, pues John y Richard deciden pues cada uno hacer su trayectoria, ¿verdad? Pues profesional en su tema y bueno, y de respetar. Y entonces, pues cada uno pues tuvo su vertiente. Entonces, John, en el año aproximadamente 1982, observando cómo iba evolucionando la PNL, como se había definido inicialmente, se había codificado, pues John vio, observó y dijo que había que, o según él, había que reestructurar el concepto o la forma de proceder con la programación neurolingüística. Y entonces, inicialmente, en colaboración con Judith Delosier, empezaron a hacer una serie de transformaciones y esas transformaciones, pues, a partir del año 1900, creo que fue 88, 89, se incorpora en el equipo, ya Judith Delosier deja de pertenecer a colaborar con John y desde el año 88, 89, Carmen Bosti-Sinclair es la actual cofundadora también, junto con John Grinder, de lo que es Código Nuevo de PNL. Entonces, todo esto es así un poquito, por decirlo de alguna forma, para... la entrada. Sí, entonces, Código Nuevo de PNL es una evolución, como tú muy bien has dicho,
de lo que es el código clásico o lo que es el código inicial, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Bueno, pues John se dio cuenta de que había una cuestión que sí que estaban haciendo muy bien, lo que era PNL, pero la cuestión es que no llegaron a codificar realmente lo que estaba sucediendo, ¿vale? Entonces, John le prestó más atención y observó una serie de cuestiones que las fue modificando, transformando, según él, para poder ofrecer una mejor versión de la programación neurolingüística. Dime, Quique. Es un inciso. Eso fue a raíz de una razón de la que se dio cuenta que era muy importante con los coaches o los practitioners Sí, los que trabajaban muy bien para el otro, ¿no? Sí. Pero no eran capaces de trabajar para ellos mismos. Exactamente. Entonces, claro, aquí, esta es una de las características. John observó que la gente estaba haciendo esto de forma muy mecánica, pero él se dio cuenta que la gente no se autoaplicaba, ¿vale? Lo que es la autoaplicación. Es decir, la congruencia con uno mismo. Sí, la diferencia también entre técnica y habilidad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, él observó y dijo que realmente la gente hacía muy buenos trabajos, pero realmente no estaba, por decirlo de alguna forma, contento cómo se estaba desarrollando, cómo estaba evolucionando la PNL. Entonces, John decidió modificar esa forma, ese formato de la PNL. Entonces, al trabajar con esta nueva forma, pues incorporó una serie de elementos que son básicos en la programación neurolingüística de código nuevo de PNL. Y entonces, él incorporó un elemento básico. No es que anteriormente no trabajaran con el inconsciente, sí que trabajaban. Lo que pasa es que no lo llegaron a codificar, ¿vale? Entonces, en código nuevo de PNL, aquí lo que se le da es vital importancia. Una de las características es que al inconsciente se le otorga los procesos de cambio. La responsabilidad de tu cambio y Exactamente. de llevar el timón, como le dice, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el inconsciente interviene es decir, tiene esa capacidad de intervenir en los procesos y es el que asume la responsabilidad del cambio. Entonces, esto es una forma que también en procesos, en nuestras formaciones, Quique, lo explicaremos, cómo comunicamos con el inconsciente. Sí, es la base de... Exactamente, y veremos cómo se aplican herramientas para que conozcan este proceder. Luego, también había otro elemento importante que diferencia, que se caracteriza, y es que aquí se le da mucha importancia al estado. Al estado de la persona. Es decir, no es realmente lo que se le da importancia es al comportamiento, sino al estado. Es como yo, de alguna manera, estoy comportando con esa situación. Como yo afronto, ¿no? El entorno, ¿no? Cómo me desarrollo dentro del entorno. Exactamente. No al comportamiento, sino el estado. Luego hay otro elemento que es muy importante y siempre John lo recalca mucho, es cuál es la intención de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo quiero cambiar una situación, un contexto, un estado de mejora, una situación donde yo tengo un conflicto, tengo una situación que quiero modificar. Entonces es realmente llegar a esa profundidad que es cuál es la intención que yo tengo para manipular, entre comillas, siempre éticamente, quiero yo cambiar esa situación. ¿Cuál es la intención? La intención es la intención profunda realmente. Sí, o sea, sí. Pasar de lo superficial, de lo que pensamos que es, a lo que realmente es. A lo que realmente quiere. A la estructura lógica más profunda, ¿vale?
donde realmente nos queremos nosotros llegar a hacer esa transformación. Bueno, porque realmente estamos hablando de todo esto, pero realmente PNL, ¿qué es a nivel general? PNL, en principio, es esa capacidad de poder transformar una experiencia, ¿vale? Es decir, yo he vivido una experiencia con X, con Y, Z, con un perro, y una experiencia X, puedo decir, por ejemplo, pues que la primera vez que tuve una relación con un perro me mordió. Y entonces yo tengo en mis creencias, ¿vale? En esa matriz que me queda como resultado de mi experiencia subjetiva, que es lo que he experimentado. La experiencia subjetiva esa es una definición que es muy popular dentro de la PNL. A mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta. Y la experiencia subjetiva, claro, muchas veces la gente dice, bueno, sí, la experiencia subjetiva, ¿qué es? Pues es lo que yo he experimentado. Entonces yo puedo tener esa experiencia con un perro y ese día va y me muerde. Entonces yo ya, dentro de mi programación, a través de lo que he experimentado, me he creado mi mapa y digo, los perros muerden. Y yo no quiero tener un perro porque los perros muerden. Eso es una vivencia que yo he tenido, es decir, mi experiencia subjetiva. Entonces es cuando yo hago esa transformación de ver la forma que el perro no es que sea un perro, los perros muerden. En aquellos momentos el perro en aquel momento podría morder por circunstancias X. Pero yo tuve esa experiencia. Entonces yo lo que quiero es transformar de alguna manera a través de unos procesos, unos patrones, ¿vale? Es decir, una serie de secuencias de pasos para que esa experiencia modifique. Vamos a llamarlo de alguna manera, mis creencias las voy a transformar, voy a generar internamente en mi cerebro una serie de autopistas neuronales que van a transformar esa experiencia para convertirlas en algo que para mí sea positivo. Es decir, que yo no tenga por qué ver que un perro de entrada siempre muerde. No. Hay gente que ha tenido experiencias y dice, no, pues a mí el perrito me saltaba y jugaba conmigo. Y claro, la experiencia que yo pueda haber tenido no tiene nada que ver con la que pueda tener otra persona. Entonces, realmente lo que es en sí la PNL, entre una serie de cuestiones, para que nos entiendan, es esa capacidad de transformar mi experiencia. Bien, entonces, pues nada, a partir de ahí, lo que hacemos, como tú muy bien conoces y sabes perfectamente, pues es aplicar una serie de patrones, ¿vale? Una serie de secuencias que van a hacer que mi experiencia se reprograme. Es decir, reestructuremos esa situación, esa experiencia. Claro. Y esto, a lo que vamos, que nuestro practitioner está enfocado en el deporte, pero al final, como bien dices tú, somos deportistas de la vida. Totalmente. ¿Y cómo aplicamos esto en el día a día? Sí, sí. Pues muy sencillo. Un deportista puede tener una visión de lo que está pasando dentro de su subjetividad o tener otra. Entonces, la capacidad de hacer ese cambio le va a generar un comportamiento con el que afrontar, con un estado con el que le lleva un comportamiento para afrontar ese reto de una manera u otra. Es la diferencia que hay entre un deportista que nunca se rinde y otro que a la primera de cambio baja la cabeza y se rinde. Entonces, ¿qué podemos hacer gracias al código nuevo? Conseguir hacer dinámicas pre-competición que no sean, que sean ecológicas para la competición, que lo lleven a un estado idóneo y que se queden ancladas en ellos o en ellas, en los equipos, para que durante la competición puedan volver a replicarlas, ¿no? Sí. Esto les va a generar un estado idóneo la mayoría del tiempo en el que están, porque no se puede estar tampoco, por ejemplo, un partido de fútbol 90 minutos on fire, pero sí se puede tener al tener una buena relación con nuestro inconsciente, con nuestro trabajo previo, podemos decidir en qué momento soltar y en qué momento volver a esa activación, ¿no? Y eso es lo bueno de trabajar desde los pilares de rendimiento, de los que hablaremos en el curso, tanto de la parte de, como decimos, de la construcción de abajo arriba, como la construcción de arriba abajo, que es ir directamente al nuevo código
y cambiar esa experiencia para que el análisis después sea diferente. O sea, que llevar al explorador a esos territorios que no conoce y a partir de ahí pueda hablar de ellos, no al revés, ¿vale? No hablar de un territorio que no conoces sin pisarlo y sin sentirlo, ¿no? Sí, señor. Así es. Entonces, pues eso, Quique, yo lo que quería aportarte ahí es que el código nuevo de PNL, pues otro punto, otro aspecto que lo hemos estado comentando, es que una de las cuestiones que también requiere es que tengamos nosotros esa capacidad de autoaplicarnos, ¿no? Es decir, nosotros cuando enseñemos también código nuevo de PNL en nuestro curso, pues enseñaremos también para que ellos tengan las habilidades, ¿vale? El conocimiento para que ellos se puedan autoaplicar, ¿vale? Es decir, no sirve de nada, o sea, no sirve de nada, no sería una buena, no sería congruente que primero te autoapliques, ¿vale? Porque es la base, es decir, yo tengo que conocer cómo funcionan esos patrones para yo luego poder, en todo caso, tengo que vivir la experiencia. Tengo que experimentarlo. Claro. Entonces, principalmente, esas son una serie de características. Hay unas cuantas más. Pero bueno, creo que con esta primera, dijéramos, fase, podemos resumirlo, si te parece bien, en donde le damos prioridad al inconsciente, donde interviene nuestra parte del estado, es decir, más que lo que es en sí el conflicto, sino es más bien es cómo tratamos al problema. El problema no es el problema, sino es cómo tratamos el problema. Claro, ahí está. Y luego, lo que hemos estado diciendo, es decir, es la intención. ¿Cuál es la intención mía, más profunda, de que yo quiera modificar, mejorar, transformar esa situación que yo tengo? Y luego, pues, lo que también estábamos hablando, es decir, es la autoaplicación. Y después que cada proceso de cambio a través del inconsciente tiene que velar por la ecología de uno mismo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de ecología, esto es importante de la ética nuestra. Es decir, si esto afecta éticamente a nuestro entorno. Sí, a nuestro entorno y a nosotros mismos. Por ejemplo, claro, evidentemente. Si a mí el conseguir un objetivo que deseo mucho, conscientemente, me va a generar un trabajo extra, no que me rinda la primera de cambio, pero sí que va a necesitar de mí el tiempo o el esfuerzo que va por encima de lo que mi salud necesita en ese momento. Claro. A lo mejor de aquí 3 meses estoy mejor, pero a lo mejor en este momento donde yo estoy consultando eso, si hacerlo o no, estoy valorando si emprender ese proyecto o no, me va a generar una cantidad de inconvenientes propios, llámense dolores, llámense pequeñas enfermedades, llámense como se llamen. Rupturas familiares, incluso. Sí, o eso, conflictos familiares, pues igual no interesa ir a por ese objetivo. Eso es lo que se llama la ecología, sí, señor. Es decir, la ética. Es decir, que si realmente el cambio que yo quiero rehacer o quiero hacer, realmente, de alguna forma, cómo afecta al entorno mío personal, como tú bien acabas de decir, y con mi entorno con el que yo realmente convivo, es decir, con mi familia o con mis amistades, etcétera. Pues muy bien. Estas introducciones, como le estaba diciendo a María Mercedes, que bueno, nosotros al final de estas pequeñas introducciones, para mostrar un poquito qué es lo que pueden aprender, ya sea en este caso enfocado en el deporte, pero al final la vida es lo mismo. Es el deporte. Lo que pasa que la diferencia que tiene nuestra formación es que tiene un módulo que es específico en el deporte. Sobre todo era enfocado en el deporte, pero hay un módulo que va enfocado en cómo planificar ese trabajo con equipos. Entonces, como le decía María Mercedes, al final daremos una beca y solo se dará las becas, no a la gente que lo vea
en YouTube o en Facebook, sino a la gente que entra en la plataforma y consiguiera encontrar el camino, es una prueba, para encontrar el camino hasta la sesión de Zoom, ¿vale? Entonces, Fernando, pues muchas gracias por esta noche. El jueves que viene nos volvemos a ver. Hablaremos ya de la PNL clásica, que empezaremos desde la PNL clásica la semana que viene y qué es eso de tan conocido del mapa y el territorio, que viene antes de la PNL. Realmente ese concepto viene antes de la PNL. Esas presuposiciones que se llaman las presuposiciones básicas de la PNL. Claro, que son tan importantes para, por ejemplo, un deportista que está entrenando y tiene que aprender cosas nuevas. Puede pensar que lo sabe todo, pero resulta que el territorio es mucho más grande, ¿entiendes? Lo que pasa es que hasta ese momento le ha ido bien el mapa que tenía, hasta que cambia de entorno, cambia de reto, cambia de... Entonces, la próxima semana hablaremos de eso, de lo que es lo básico de la PNL y un poquito de dónde viene. Y os invito a que en cada una de las 4 introducciones va a haber una beca que sortearemos y después también habrá la primera clase de la formación, también será gratuita, de 4 horas, la introducción y presentación del curso, que sea el lunes 19, y a partir de ahí ya empezaremos nuestra formación hasta diciembre. Pues nada, Fernando, buenas noches de España y buenas tardes en Miami, Bogotá, México, donde puedan ver esto ahora o más adelante. Muy bien, Quique. Ha sido un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.